Bueno, uno a veces cree que por tener 25 años vuela la tecnología y cuando la va a utilizar, pues realmente no es así. Entonces, para que nos tengan un poquito de paciencia, estamos terminando de cuadrar cosas. De igual manera le estamos dando espera, por favor pedimos que sean pacientes, le estamos dando espera a las personas que se vayan conectando. Nuevamente, la idea es que todos los que se vayan a conectar puedan aprovechar al máximo este tiempo y que vayan desde el comienzo hasta el final de la transmisión, ¿sí? Entonces vamos a dar unos minuticos a que la gente se vaya conectando. Todos pueden ayudarnos indicándonos si se ve bien, ¿sí? Si el sonido está bien, si está muy alto y lo estoy aturdiendo, si estoy hablando muy pasito, ¿sí? Entonces, para que por favor ahí nuevamente les digo que mi esposa me está ayudando detrás de cámara, ¿sí? Entonces ella nos va a ayudar con los comentarios. Dicen que se ve perfecto y se escucha bien. ¿Sí? Ah, Perfecto. bueno, súper. Si quiere pon los datos. Y con los datos. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Nuevamente un saludo para todos, un saludo para la iglesia, un saludo para la familia, un saludo para amigos, tanto los que están cerca como los que están lejos. En estos tiempos todos nos sentimos lejos, es la realidad, pero a veces sentimos que realmente es un tiempo en el que aunque nos hemos sentido lejos, ha sido un tiempo en el que nos hemos podido sentir más cerca, ¿sí? Y la tecnología definitivamente nos ha ayudado en todo esto. Un saludo hasta donde alcance, hasta donde el internet lo lleve. Hemos dispuesto este espacio, este tiempo, debido a este aislamiento que comenzó en un comienzo voluntario y ya es obligatorio, y todo por el bienestar de todos. Lo hemos dispuesto para que sea de provecho, ¿sí? Que no sea un tiempo más, un tiempo simplemente de aislamiento y esperar que pasen las horas o los días, sino que de verdad podamos quedar con algo al final de esto. Y qué mejor que estudiando o leyendo la Biblia juntos, ¿sí? Quizás aquí yo estoy viendo una cámara, pero la verdad es que todos los que nos están siguiendo en la transmisión, estamos reunidos, aprovechando este tiempo, este espacio. La idea es realizar un estudio o una lectura de manera cronológica, esto es en orden, desde el principio de la Biblia, y pues queríamos o queremos compartirlo desde el grupo de comunidad Betel, compartirlo con todos y aclarar que no es un culto, no es una prédica. Esto queremos que sea más, como lo mencionaba antes, un estudio, un estilo, un tipo de clase, ¿sí? Y las clases no son monólogos, ¿sí? Eso se vuelve conferencias. Y esto no es una conferencia ni es una prédica, la idea es que todos participemos o que el que quiera participar, más bien el que quiera participar pueda participar, el que quiera dejar algún comentario en la lista de comentarios lo puede hacer, el que quiera dejar alguna pregunta. A lo largo del estudio vamos a ir dejando espacios para las preguntas. Desde ya quiero que también sean un poquito pacientes, entendiendo que la transmisión, aunque es en vivo, la señal llega un poco más retrasada, entonces por lo tanto ustedes me van a preguntar de algo que yo haya dicho hace 10 o 15 e inclusive 20 segundos. Entonces no crean que ustedes escribieron y entonces pasamos por alto sus preguntas, sino que vamos a estar atentos. Yo estoy aquí de este lado de la cámara, pero del otro lado de la cámara está mi esposa, apoyándome o apoyándonos con el tema de los comentarios. Cualquier comentario que quieran dejar. Un saludo para Obdulio Sarabá, que nos sigue desde Panamá, y para David, para Gloria. Nuevamente les digo de verdad, no es una prédica,
es un tiempo en compartir, ¿sí? Compartir en grupo. No crean que porque nosotros estamos viendo las caras no podemos hablar, no podemos compartir, no podemos preguntar. Y cualquier tipo de pregunta que usted tenga, hágala. Bueno, entrando un poquito más en detalle, como les decía ahora, la idea es realizar un estudio de manera cronológica de la Biblia, eh, y, y esto pues lo vamos a hacer en compañía todos, con el apoyo de ustedes. Vuelvo y digo, no, esto no es un monólogo, ustedes me van a poder corregir, van a poder comentar, van a poder complementar, ¿sí? Entonces, ¿por qué el estudio? ¿Sí? ¿Por qué ese estudio de manera cronológica? Pues es evidente de que en el mundo existen muchas creencias acerca de Dios. Se tienen diferentes posiciones, o diferentes posiciones, no, más bien diferentes creencias, muchas creencias, pero hay solo tres posiciones realmente frente a la existencia de Dios. Hay culturas o civilizaciones que creen que existen muchos dioses. Está el dios del agua, el dios de la tierra, el dios del cultivo, el dios de la familia, el dios de la salud, ¿sí? Y hay otras culturas o países que creen o consideran de que hay un solo Dios. Esto se ve más en el lado occidental. Se cree en un solo Dios, que pensar que hay muchos dioses podría ser absurdo, no solamente uno. Los que creen que hay muchos dioses consideran absurdo el hecho de que solamente haya un Dios con tanta creación. Y hay otros que creen o aseguran de que no existe Dios, ¿sí? Unos lo aseguran, otros simplemente cuestionan el hecho de que haya un Dios. Entonces, lo que decía ahora, hay muchas creencias, pero básicamente hay tres posiciones. Los que creen que hay muchos dioses, los que creen que hay un solo Dios y los que creen que no hay Dios. Ahora, ¿en qué se basa o qué lleva al ser humano a cuestionar la existencia de Dios? A considerar que sí existe Dios y a considerar que hay muchos dioses, o a considerar que no existe Dios. Bueno, básicamente hay muchos motivos, pero principalmente podríamos decir que radican en darle respuesta a inquietudes que tiene el ser humano frente a la vida, darle respuestas a inquietudes que tiene el ser humano frente a la muerte, y darle respuesta a inquietudes que tiene el ser humano con qué pasa después de la muerte, ¿sí? Si analicemos la creencia que hay de Dios, las motivaciones que giran en torno a la creencia de Dios son esas. Quiero darle sentido a la vida. ¿Por qué existe? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe lo que existe? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la vida? ¿Sí? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué morimos? Hay otros que no quieren morir. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué esto tiene que acabar en algún momento? ¿Por qué? ¿Sí? Y yendo un poco más allá, hay algunos que han ido un poco más allá y se han preguntado qué pasa después de la muerte. Bueno, ¿por qué la muerte? Y si muero, que es lo más evidente, eso sí es una verdad que todos aceptamos, y es que un día llega la muerte. ¿Y qué pasa después de la muerte? Entonces todas estas inquietudes giran en torno a la creencia, a la concepción, el concepto que se tiene de Dios, independiente de cuál sea esta creencia que se tenga. Ahora, si hay tantas creencias y hay tantas inquietudes, lo que podemos pensar es podemos pensar la importancia de establecer una autoridad, ¿sí? No importa qué creencia se tenga, uno siempre va a basar su creencia en algo, en una fuente. En este caso lo vamos a llamar autoridad, ¿sí? Si alguien cree que hay muchos dioses, su autoridad puede ser la cultura, ¿sí? La tradición, lo que se ha pasado de generación en generación, ¿sí? Es que eso es lo que hemos creído. Los que creen, las personas que creen que hay un solo Dios, de igual manera, pues se puede estar basado en la tradición. Eso es lo que me enseñaron, eso es lo que yo creo. Definitivamente eso es lo que ha pasado de generación en generación en mi familia. Y los que consideran que no hay Dios, de igual manera, tienen su autoridad mayormente
en gran porcentaje podemos decir que igual tradición es que mi familia, mis papás, me mostraron, me enseñaron de que definitivamente hay que cuestionar la existencia de un Dios por varias razones. Entonces, esa esa suele ser la autoridad principal cuando hablamos de este tipo de creencias, de la creencia principal respecto a Dios. Qué importante es establecer una autoridad. Es sumamente importante establecer una autoridad cuando vamos a hablar de una creencia, y una creencia tan importante como es la de Dios. El creer en Dios, pues hay que establecer una autoridad. ¿Y cuál va a ser nuestra autoridad para este estudio, para este tiempo? Pues va a ser la Biblia, ¿sí? La Biblia va a ser nuestra autoridad para este estudio. No nos vamos a salir de aquí, vamos a hacer comentarios. Ustedes también pueden hacer comentarios respecto a diferentes fuentes, a diferentes pensamientos, pero al final lo que queremos es que todo lo que se diga y todo lo que se maneje en este estudio esté aquí, ¿sí? Todo se diga basado con lo que esté aquí, ¿sí? Y si no está aquí, por el bienestar de este estudio y por el bienestar de lo que vamos a aprender y lo que vamos a estudiar, pues es importante descartarlo, ¿sí? Descartarlo. La idea es no imponerle una creencia, eso es sumamente importante. Simplemente cuando yo digo que vamos a establecer la Biblia como nuestra autoridad, a lo que me estoy refiriendo es que en este estudio, este libro es el que nos va a hablar, ¿sí? Usted puede tener una creencia diferente a la que esté en este libro, eso es totalmente respetable, y aún si usted tiene una creencia diferente a lo que hay aquí, de verdad, qué bueno que nos pueda acompañar en esta transmisión, a lo largo de este estudio. No, vuelvo y digo, no vamos a imponer ninguna creencia, solo vamos a poner sobre la mesa lo que dice aquí y única, exclusivamente lo que dice aquí en la Biblia. Si ustedes tienen algún comentario, tienen alguna pregunta, las pueden hacer. No crean que nos van a interrumpir. La idea, vuelvo y digo, es que todos podamos participar en este estudio. Si tienen alguna pregunta de lo que yo he dicho hasta este momento, lo pueden hacer, ¿sí? Hacemos un saludo muy especial a una familia que nos acompaña desde Houston, ¿sí? Es una familia que ha estado muy interesada, la familia Calderón, que ha estado muy interesada en este estudio de estudiar la Biblia de manera cronológica. Qué bueno que nos estén acompañando. Eibar y Carolina desde Chicago, y Belsi, ¿me confirman? Sí, Eibar, Carolina y Belsi desde Chicago. De verdad, qué bueno, qué bendición, de verdad, es lo que es la tecnología, poder estar reunidos con personas que normalmente no lo podríamos hacer. Entonces, de verdad, qué bendición, de verdad, qué chévere que nos estén acompañando y que de verdad puedan y que tengan la oportunidad de participar. Créanme que no es, vuelvo y digo, no es una conferencia, no es un monólogo. Ustedes pueden ir participando a lo largo de la transmisión, a lo largo del estudio. Retomando lo que estaba diciendo y esta introducción al estudio, estas bases, estos principios que estamos estableciendo para el estudio, si vamos a establecer la Biblia como nuestra autoridad, y la Biblia ha estado con el ser humano durante miles de años, pues si estamos afirmando que la verdad frente a inquietudes como la vida, la muerte y lo que ocurre después de la muerte están aquí, pues ¿por qué hay tanta confusión? ¿Sí? ¿Por qué hay tanta confusión en personas que se han tomado la tarea, de verdad con un corazón dispuesto a aprender lo que hay aquí, a leer lo que hay aquí? ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué no se tienen claro este tipo de cosas? ¿Por qué no se tienen claro, por qué no se han resuelto este tipo de inquietudes frente a muchísimas de las cosas que la Biblia trata? Bueno, es precisamente porque hay que recordar, hay dos razones principales, pueden haber muchas, pero yo me voy a tomar la tarea de hablar de dos razones, o de mencionar dos razones. La primera, estamos olvidando que la Biblia es un libro, ¿sí? La Biblia es un libro. Y si yo les pregunto cómo uno lee un libro, pues sería muy extraño que alguien me dijera, bueno, lo hay, la verdad las hay,
y las he escuchado, pero es extraño. Aún esas personas tienen que afirmar que es extraño. Que digan, bueno, la verdad, a mí me gusta arrancar el libro, ir al final a ver qué pasa y devolverme para leer la historia. Un poco extraño. O que me digan, a mí me gusta leer pero poquito, yo me voy saltando los capítulos porque yo lo que quiero es terminar los libros rápidos y decirme, yo me he leído tanta cantidad de libros. Pero es extraño la manera de leer un libro, de leerla así. Otros podrían decir, bueno, yo voy leyendo y voy mirando por encima lo que me interesa y lo voy saltando. Eso también es extraño. Todos debemos reconocer que la manera adecuada de leer un libro es abriendo la primera página, leyendo lo que hay y comenzar por el principio. Los libros tienen contenido, tienen introducción y si tienen capítulos, pues lo normal sería arrancar por el primer capítulo. Ahora, después de que arrancamos a leer un libro, desde el principio, ¿cómo lo leemos? No podemos decir saltando de manera aleatoria, a ver qué pesco de la historia. Pues no, ¿sí? Esa no es la manera adecuada. Todos tenemos que aceptar que después de arrancar en el principio del libro, debemos leerlo de manera ordenada, ¿sí? Debemos leerlo en orden. Y esa es la propuesta que estamos haciendo en este espacio, en este estudio, coger la Biblia, arrancar en el principio y leerla de manera ordenada, ¿sí? Eso es a lo que se refiere cuando hablamos en orden cronológico, en orden de tiempo. La Biblia tiene un tiempo marcado y vamos a leerlo de acuerdo a ese tiempo. Vamos a mantener el orden en ese tiempo. Lo otro, ya por un lado, es un libro, ¿sí? Definitivamente es un libro y se debe leer como cualquier otro libro, ¿sí? En orden. Por otro lado, que es lo segundo que quería mencionar, todos tenemos claro que la Biblia, aunque es un libro, no es un libro común, es un libro diferente, ¿sí? Es un libro diferente. Ahora, dirigiéndome a las personas que en algún momento han tenido la experiencia de leer la Biblia, de abrirla, ¿sí? Se han inquietado por lo que hay ahí, les pregunto, ¿alguna vez han escuchado esta manera de leer la Biblia? Ábrala donde usted sienta, donde usted ponga el dedo, ábrala y lea. Lea porque ahí le va a hablar Dios. Bueno, eso no es mentira, ¿sí? Eso no es mentira. Vamos a, si ustedes, espero que tengan ahí su Biblia, y si no la tienen, igual yo todos los pasajes que voy a ir mencionando los voy a leer. El ideal es que usted tenga su propia Biblia. Si en este momento usted no tiene su Biblia porque de pronto pensó que era una conferencia, o de igual manera, claro, ustedes van a tener este video después de terminar la transmisión, esto va a quedar en el grupo y usted lo va a escuchar las veces que lo vea necesario o que quiera, ¿sí? Pero la idea es que usted en este estudio sí vaya teniendo una Biblia. La próxima vez que nos veamos, la idea es que usted tenga su Biblia. Si usted no dispone de una Biblia física, usted puede descargarla en su celular. Hay aplicaciones muy buenas y que tienen muchas versiones, y usted escoge la versión pues, que más le guste. Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y le voy a dar un momentico para que, si usted de pronto no tiene mucha agilidad buscando pasajes bíblicos, tranquilos, esto es una prédica, tómese su tiempo, no mucho, pero la idea es que si todos lo leamos, ¿sí? No quiero solamente que me escuche, sino que si esta va a ser nuestra autoridad, pues ya en un principio dejé claro que yo no voy a ser la autoridad en este estudio. Este libro va a ser nuestra autoridad, la Biblia va a ser nuestra autoridad. Entonces quiero que usted mismo se percate de lo que la Biblia dice. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice de la siguiente manera en mi versión: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahora, ¿por qué estoy mencionando este pasaje? ¿Por qué lo he utilizado?
¿Por qué lo he citado en este momento? Porque estábamos hablando de que alguien afirma, si usted abre la Biblia en cualquier parte, Dios le va a hablar, ¿sí? Pero ¿qué nos dice? Y claro, ¿qué nos dice? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Nos dice que efectivamente, todo este libro, toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, todo lo que está aquí escrito es palabra de Dios. Dios se ha encargado de dejarlo aquí por escrito y ya más adelantico, en unos minutos, vamos a hablar de qué manera fue que esto se hizo, ¿sí? Pero entonces vamos vamos a volver a la afirmación de que si yo abro la Biblia en cualquier parte, Dios me habla. Es una verdad, pero puede ser peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que esto es un libro, pues ¿cómo debe leerse? Desde el principio. ¿Cómo se lee? ¿Dónde se comienza? En el principio. ¿Cómo se lee? En orden. ¿Y hasta dónde se llega? Hasta el final, ¿sí? Eso es básicamente como uno lee un libro y la Biblia no deja de ser un libro. Hablamos de que sí, es un libro diferente, ¿sí? Y entonces aquí es donde vamos a hablar de por qué es un libro diferente. Como toda historia, como todo libro, yo sé que muchas veces ignoramos esto y es importante que lo tengamos claro. La Biblia es una historia. La Biblia, repito, es una sola historia. Pero, ¿cómo así? Si yo veo que hay unas partes que se llama Crónicas, y hay otras partes que se llama Geo, y hay otras partes que se llama Mateo, y me habla de unos romanos, ¿sí? Y al final hay un libro llamado Apocalipsis, que dicen que si usted lo lee se vuelve loco, ¿sí? Bueno, sí, efectivamente, la Biblia tiene una serie de libros, ¿sí? La Biblia como libro está compuesto o conformado por varios libros, pero es una sola historia. Y yo quiero que usted no ignore esto y que se les quede bien grabado. La Biblia es una sola historia. Por lo tanto, si usted abre en la mitad, ¿usted en qué parte de la historia se va a encontrar? En la mitad, ¿sí? Si usted abre la Biblia en el final, al final, en la parte de atrás ya del final, ¿usted en qué parte de la historia se va a encontrar? En el final. Entonces, pregunto, ¿es una buena manera de leer la Biblia? De pronto no, ¿sí? De pronto no. No estoy diciendo que usted, vuelvo y digo, que usted no pueda encontrar, que usted encuentre partes donde Dios no esté hablando. Dios habla en toda la Biblia. Pero si la vamos a estudiar, si la vamos a leer de manera juiciosos, minuciosos, diligentes, pues debemos leerlo como un libro. ¿Y dónde radica el hecho de que sea diferente? Lo acabamos de leer, lo voy a volver a buscar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si de pronto les parece que estoy hablando muy rápido, si de pronto no me están siguiendo mucho en el estudio o incluso en la lectura, recuerden que pueden hacer comentarios. Esto no se trata de, si yo le digo que hable más despacio, me va a sacar de la transmisión, ¿sí? Todos somos participantes activos en esta clase, en este estudio de la Biblia. Bueno, entonces voy a leer nuevamente segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Vemos una escritura, vemos una Biblia demasiado útil, pero yo quiero resaltar la primera parte. Quiero rescatar la primera parte resaltar la primera parte del versículo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que lo hace un libro diferente. Eso es lo que lo hace un libro no diferente, lo hace un libro único en todo el mundo, en todo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué implica? ¿Qué significa esto de que la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios? Bueno, la Biblia fue escrita por alrededor de 40 hombres. Ojo con lo que estoy diciendo. Fue escrita por aproximadamente 40 hombres diferentes. ¿En cuánto tiempo? Alrededor de unos 1600 años.
¿sí? No estoy exagerando y escucho bien. 1600 años. 40 hombres a lo largo de 1600 años, ¿sí? Yo creo que no necesitamos matemáticas más allá de las básicas para concluir de que ninguno de estos hombres se conoció entre sí. Ninguno de estos 40 hombres se conocieron entre sí. Cada uno escribió en su tiempo lo que aquí está escrito. Ahora, entonces, ¿cómo hicieron para seguir esa historia? Porque recordemos que es una sola historia. Bueno, la misma Biblia, Dios a través de la Biblia se encarga de decirnos cómo ocurrió esto, o por qué, cuál es la razón, cuál fue ese núcleo que mantuvo la historia a través de 40 hombres. Dios. Dios inspiró la Biblia. Dios inspiró a estos hombres. Esta Biblia fue inspirada por Dios. El autor de la Biblia es Dios. Pero ¿cómo así? Acabaste de decir que fueron 40 hombres. Por eso les dije, mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Yo dije, y estamos hablando de que la escribieron alrededor de 40 hombres. La escribieron. ¿Pero quién es su autor? Dios. Y voy a poner un ejemplo un poco más práctico. Supongamos que yo estoy con uno de ustedes, yo estoy con usted en otro país en el cual no está mi esposa y yo quiero escribirle una carta a mi esposa, pero no estoy en condiciones de escribirla. Le pido a usted que me haga el favor de escribirla, ¿sí? Yo ya tengo idea de lo que quiero decirle a mi esposa, pero no estoy en condiciones de escribirla. Entonces, le pido el favor a usted que la escriba. Y comienzo. Amada esposa, en este país tan lejano, te extraño, te sigo amando, y todo, pues, la carta, y se la enviamos a mi esposa. La pregunta es, ¿quién escribió la carta? Usted, ¿cierto? Ahora, ¿quién es el autor de la carta? Yo, ¿sí? Ahora, de esta manera quedó completamente resuelto el asunto. Pues no, ¿sí? Esto es un ejemplo que ilimitadamente me puede, es un ejemplo que con ilimitadamente yo puedo medio explicar cómo Dios utilizó a un ser humano para escribir tal cual lo que él quería escribir, ¿sí? En algunas ocasiones lo hizo a manera de dictado. En unas ocasiones lo hizo a manera de dictado, en otras ocasiones lo hizo a manera de revelación, lo que estos 40 hombres en el estudio los vamos a llamar profetas. En la Biblia los encontramos como profetas, los que Dios utilizó para escribir la Biblia. En algunas ocasiones Dios les mostró una visión y ellos simplemente escribieron lo que veían, sin dejar de ser lo que Dios quería que quedara escrito. Y hay ocasiones, y sí, esto puede ser un poco asombroso, hay ocasiones en las que los profetas escribieron cosas que ellos ni siquiera entendían lo que estaban escribiendo, porque estaban escribiendo algo de algo futuro, pero era porque Dios era quien al final quería que esto que tenemos aquí, que usted tiene en sus manos, en su celular, quería que dejara escrito, ¿sí? Él era al final quien quería que esto quedara escrito. Por eso es un libro diferente. Por eso no es solamente un libro diferente. Por eso es un libro único. Porque aunque tiene diferentes escritores, su único autor es Dios. Ahora, cuando hablamos del comienzo, vamos a comenzar un poco con el principio. ¿Sí recuerdan dónde dijimos que íbamos a arrancar el estudio? ¿Sí? En la mitad, al final, en un libro aleatorio, donde yo pusiera el dedo. No, ¿cierto? Dijimos que íbamos a comenzar en el principio, ¿sí? Por eso quiero que usted me acompañe en el primer libro del primer capítulo, o en el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, ¿sí? Entonces vamos ahí a Génesis, capítulo 1, versículo 1. Bueno, como yo les estaba diciendo, esto no es una conferencia, no es una prédica. Ustedes pueden hacer sus preguntas. Me dicen que hay preguntas, ¿sí? Hay una pregunta. Claramente la idea es resolverla. Mi esposa me va a hacer el favor de
de leerla. Bueno, pregunta Jorge Morales. ¿Será que el orden en el que están ubicados los libros de la Biblia es de forma cronológica? ¿O este orden fue dado por hombres y de pronto no narra la historia de forma ordenada? ¿Qué pensás, Alejito? Bueno, eso es una buena pregunta y es una muy buena observación y gracias Jorge, nuestro amigo Jorge Morales, nos escribe de que el orden, como decíamos en un principio, hay una serie de libros que conforman este libro, ¿sí? Uno, como lo veíamos ahorita, que es precisamente el que vamos a leer, el primero se llama Génesis, luego ya sigue Éxodo, por allá en la mitad podemos encontrar Salmos, luego por allá más adelante que Mateo, que Hechos, ¿sí? Y la pregunta de Jorge es si, o pensar un poco en si estos libros están puestos de manera cronológica o sea, de manera cronológica tal como Dios estableció que estaban escritos, o es un orden que el ser humano le dio, ¿sí? Porque repito, y eso es muy importante, qué bueno que están atentos, dijimos que la Biblia se escribió alrededor de 1600 años, lógicamente fue un libro a lo largo de la historia, ¿sí? A lo largo de la historia se fueron escribiendo los libros y al final se cierra todo lo que Dios quería que estuviera escrito y queda en este orden, ¿sí? Entonces lo que dice Jorge es, si el orden en el que está organizada la Biblia, el orden que tiene la Biblia, es dado por Dios, o sea, Dios lo quiso así, o fue simplemente el ser humano dándole orden a la Biblia, ¿sí? Y esto es muy importante y gracias de verdad por la pregunta. Y hay algo que definitivamente lo podemos considerar como la respuesta a esta pregunta, y es si Dios, que es el que vamos a conocer en la Biblia, las cosas se le van escapando y él va teniendo que hacer remiendos, o él simplemente es soberano y están tal como él quiso que estuvieran. Si hay un orden, encontramos los primeros 5 los primeros 5 libros de la Biblia, bueno, de hecho, más hay lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, ¿sí? Tienen un orden cronológico, tal como lo estábamos hablando. Hay otros libros que no tienen ese orden cronológico, hacen parte de la historia que nos narra otro de los libros, o nos narran inclusive cosas futuras, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, y este orden este orden es cronológico o lo ha dado el ser humano. Y la verdad es que estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Y ya voy a decir por qué. Porque sí, en su gran mayoría, la Biblia tiene un orden cronológico y lo vamos a ver en el estudio, ¿sí? Quiero hablar un poquito en esa pregunta, pero igual se va a responder con el tiempo. Ustedes mismos se van a encargar de ver el orden que tiene la Biblia. Pero, por un lado, ¿tiene un orden cronológico? Sí hay un orden cronológico en la mayor parte de la Biblia. ¿Es el orden que le puso el ser humano? No. Es el orden que le puso Dios, ¿sí? Porque recordemos que ¿quién inspiró la Biblia? Dios. Dios no va a inspirar una escritura a lo largo de 1600 años para dejar que el hombre le ponga el orden que él considere que es, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió. El ser humano le puso un orden, pero al final fue Dios quien determinó que ese era el orden en el que la Biblia debía estar. Y precisamente y me gustan esas preguntas porque esas son las preguntas que vamos a ir resolviendo a lo largo del estudio. La misma Biblia se va a encargar de mostrarnos si tiene un orden o no, si estamos leyendo algo de manera aleatoria. Y espero de pronto se haya aclarado un poco la pregunta, y si no, de verdad que creo fielmente de que lo vamos a ir abordando a lo largo del estudio. Miremos el capítulo 1 y el versículo 1. Nos dice de la siguiente manera: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Miren,
¿quién mejor para contarnos la historia que aquel que estaba desde antes del principio? Y es un buen comienzo para comenzar la historia. Si nosotros vemos, ¿qué es lo primero que nos dice la Biblia? El primer versículo del primer capítulo del primer libro. En el principio. O sea que sí es un buen comienzo, ¿sí? Si estamos llegando, si estamos partiendo del principio. Y nos dice que quien ya estaba en el principio, no quien aparece en el principio, quien ya estaba en el principio, Dios. Dios ya estaba en el principio, ¿sí? Y es la mejor fuente, es el mayor testimonio, ¿sí? O la mejor, aquel que nos puede narrar de la mejor manera la historia, de todo, ¿sí? Aquel que ya estaba desde antes del principio. Y como ya vimos que toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces estamos yendo a una buena fuente. Estamos yendo a un libro que lo escribió aquel que estaba desde antes del principio. Es un buen comienzo. Él ya estaba en el principio. Y eso nos habla un poco, igual lo vamos a ver en detalle más adelante, pero nos habla un poco también de estas características de Dios, ¿sí? Es nada más el versículo 1 nos hace pensar o nos muestra que si Dios ya estaba en el principio, quiere decir que no tuvo un principio. Él estableció el principio. Y si Él no tuvo un principio, no tendrá un fin, ¿sí? Eso, pues, a eso le llamamos eternidad, ¿sí? No tuvo un comienzo ni tendrá un fin. Pero cuando vemos este Dios eterno, lo que nos dice en el primer versículo, que Él creó los cielos y la tierra. Y volvemos a inquietudes que el ser humano tiene, yo creo que desde siempre, y es de dónde viene todo, ¿sí? ¿De dónde proviene todo? Y se tienen muchísimas creencias, muchísimas. Yo creo que no me alcanzo a imaginar cuántas creencias se tienen de cómo comenzó todo, de dónde viene todo, ¿sí? Pero a pesar de que hay muchas creencias, hay solo dos posibilidades. Dios lo creó todo o todo proviene de la nada. No hay otra, ¿sí? No hay otra. Pensemos en cualquier respuesta que se le trate de dar a de dónde viene todo y vemos que o esa creencia está afirmando que Dios lo creó todo o esa creencia está afirmando que todo proviene de la nada. ¿Y qué nos dice nuestra autoridad en este estudio? ¿Qué nos está diciendo nuestra autoridad? Nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y a qué se refiere con los cielos y la tierra? Todo. Lo creó todo. Él creó tanto los cielos como la tierra. Entonces, Dios nos dice, nuestra autoridad, la Biblia nos dice, y encontramos allí, que Dios lo creó todo. Entonces definitivamente nos vamos a decantar por esa posibilidad. Vamos a descartar por completo la posibilidad de que todo proviene de la nada. Ahora, hablando de Dios, si Él lo creó todo, podemos ver otro aspecto, otra cualidad, otro atributo de Él, y es que Él no necesita de nada, ¿sí? Si Él lo creó todo, ¿qué necesita para existir? Nada, no necesita nada. Si Él creó el agua, Él no necesita el agua para existir. Ya existía antes de que existiera el agua. Si Él creó el aire, Él ya existía cuando el aire ni siquiera existía. Él no necesita el aire. Él no necesita de ninguna cosa que Él creó. O sea, no necesita de nada, porque Él lo creó todo. Y eso es muy importante. Él no necesita de nada, Él es autosuficiente. Solo se necesita a Él mismo para existir. Él ya estaba desde antes de que existiera todo. Vamos a abrir entonces, ya estábamos aquí en nuestra Biblia en el versículo 1 del capítulo 1. Vamos a hacer, para las personas que no están tan familiarizadas con la Biblia, vamos a explicar un poco el orden en que está la Biblia. Si ustedes, fue un poco fácil encontrar el pasaje que acabamos de leer, pues estaba en el primer libro y en el primer capítulo y era el primer versículo, pero si ustedes se dan cuenta, cada Biblia tiene una tabla de contenidos, ¿sí? Tiene una tabla de contenidos en el que usted puede encontrar el libro que vamos a leer. Si yo le digo, bueno, vamos a Daniel, capítulo tal, versículo tal, usted en el contenido
puede encontrar Daniel, la página, va a esa página, el capítulo es el número grande, ¿sí? El número grande es el capítulo, en este caso, no se alcanzan a ver, el capítulo 13, y ya después de que usted se encuentra en ese capítulo 13, o en el capítulo que yo le diga, si yo les digo Jeremías, capítulo 13, versículo 20, usted se va a Jeremías, ya esto es Jeremías, usted se va al capítulo 13, y en los números pequeñitos, usted va a encontrar lo que es el versículo. Esos números pequeñitos son los versículos. Entonces, usted ahí puede encontrar todo lo que vamos a citar en este estudio, que va a ser únicamente la Biblia. Vamos a abrir un espaciecito. Si tienen, de pronto hay algunas preguntas, la idea es resolverlos de manera breve, de manera rápida. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, Lisa Marín dice, ¿quién compacta los libros en uno? ¿Quién recoge todos los libros que se escribieron en esos 1600 años? He visto programas que dicen que faltan manuscritos. Eso es una buena pregunta, ¿sí? Eso es una buena pregunta. No es que quiera evadir la verdad, Liz. Discúlpame si no voy a tratar tu pregunta. Y es porque es un tema un poco más complejo, ¿sí? Ya estamos hablando un poco de historia, ¿sí? Entonces, ustedes pueden encontrar respuestas. De verdad, qué bueno. Lo que es la tecnología, ustedes en Google buscan el canon, ¿sí? Lo que es el canon es en lo que resume. El canon es esto, donde están resumidos, no, perdón, donde se juntaron todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que conocemos como el canon. Ustedes pueden investigar un poco. Yo entiendo que en internet encontremos cosas que de pronto no vayan muy acorde con lo que debería de ser. Tristemente en internet nosotros podemos encontrar mucha información, ¿sí? Pero miren que hay una respuesta tanto a la pregunta que nos acaba de hacer Liz, ¿sí? Fue Liz, perdón, Liz, la pregunta que nos acaba de hacer Liz y la pregunta que nos hizo Jorge, que no van directamente relacionadas con el estudio, pero que sí son preguntas que uno quiere resolver y se pueden resolver. Una base para resolver esas preguntas, ese tipo de preguntas complejas, es conocer al Dios que escribió la Biblia. Cuando conocemos al Dios que escribió la Biblia, y ese es el objetivo de este estudio, ¿sí? Conocer al Dios que escribió la Biblia. Si conocemos al Dios que escribió la Biblia, vamos a darle respuestas a muchas de esas inquietudes. ¿Estará la Biblia en el orden que Dios quiso o en el orden que el hombre decidió colocarlo? ¿Tendrá la Biblia la cantidad de libros que escribió, que Dios inspiró, o el hombre tomó la decisión de hacerlos a un lado para su propio beneficio? Esas son preguntas interesantes, ¿sí? Son preguntas interesantes que aún durante el estudio lo podemos ir resolviendo, ¿sí? Quiero que por favor, si usted puede, anote esa pregunta y a lo largo del estudio usted la siga haciendo. Yo le voy a decir, bueno, más adelante lo vamos a ver, o justo eso lo podemos resolver en este momento, ¿sí? Entonces, si quiere, anótelo y podemos hacerla durante el estudio. ¿Listo? Estábamos hablando de la Biblia, ¿sí? El orden en el que comenzó, en el que estaba la Biblia. Y es importante tener pues claro eso, tener dónde podemos encontrar los pasajes que vamos a leer, cómo nos podemos mover en la Biblia. Y es eso, usted si necesita encontrar un libro, usted va al contenido, el capítulo es el número grande, el versículo es el número pequeño, ¿sí? Nuestro estudio, bueno, el estudio que vamos a ir llevando, la idea es que sea una vista panorámica. Y aquí es donde Liz, Jorge y las personas que compartan este tipo de preguntas, que pueden ser muchas, es completamente válido. Aquí es donde estas preguntas, ustedes me van a entender un poco del por qué las respuestas tan breves o tan superficiales que les estoy dando, e inclusive que las puedo hasta aparentemente evitar. Y es que nuestro estudio va a ser una vista panorámica. Vamos a analizar por un momento las propuestas que hemos hecho para este estudio. Dijimos que al ser un libro, lo vamos a hacer leer como un libro, desde el principio,
en orden y hasta el final. Y si tenemos en cuenta eso, ¿cuánto tiempo nos podría llevar eso? ¿Cuánto tiempo nos podría llevar leer la Biblia versículo a versículo juntos? ¿Sí? No es solamente leerla, sino estudiarla, que yo se las pueda explicar, que ustedes me puedan ayudar con la explicación, complementando con sus comentarios. Imagínense cuánto tiempo nos podría llevar un estudio como este. Entonces, por lo tanto, teniendo eso en cuenta, y aquí es donde ustedes espero me entiendan, nuestro estudio va a ser una vista panorámica. ¿Cómo así que una vista panorámica? ¿Sí? Lo vamos a ver por encima. ¿Sí? Vamos a ver la historia, recordando que es una sola historia, la vamos a ver por encima. Ahora, ¿no es un poco irresponsable eso? ¿No vamos a caer en lo mismo de leer lo que yo quiera? Bueno, no. ¿Por qué es diferente? Porque vamos a tener un hilo conductor, ¿sí? Vamos a tener un hilo conductor y más adelante les voy a indicar cuál va a ser ese hilo conductor, ¿sí? Cualquier aspecto de la Biblia que no esté directamente relacionado con ese hilo conductor, lo vamos a pasar por alto y usted en su tiempo libre, que en este tiempo, en estos días tenemos bastante, usted se va a tomar la tarea de leerlos. No es de que yo no quiero que usted lea ciertos pasajes, yo no quiero que usted lea ciertos capítulos, no, usted puede leerlos, pero para que nuestro estudio avance, vamos a ir indicando en orden de principio, desde el principio y en orden, vamos a ir indicando ciertos pasajes para ver nuestra historia, ¿sí? Para terminar la historia, para ver toda la historia y que podamos entender qué es lo más importante, ¿sí? El objetivo principal de este estudio no es solamente ver un estudio, no es solamente compartir un par de minutos, sino que entre todos podamos entender de qué trata la historia, ¿sí? Por eso, lo que les indicaba, si ustedes tienen algún comentario relacionado con la historia, lo vamos a ir resolviendo en el camino, ¿sí? Cualquier comentario, y aquí de pronto, no, de verdad no, mi intención no es que usted se cierre, no es que usted no participe, ¿sí? Pero comentarios que no vayan directamente relacionados con la historia, procuremos ver a lo largo del estudio si podemos ir resolviéndolos, ¿sí? Tengo una pregunta, no lo estamos tratando en este momento. Bueno, vamos a ver si más adelante lo tratamos. Y al final, si usted ha sido juicioso, ¿sí? Y ahí usted ha escrito las dudas que usted ha tenido, al final del estudio podemos ver si la pregunta se resolvió, si no se resolvió, o si la podemos resolver ya con toda la historia vista. Y es como, cuando hablo de una vista panorámica, no quiere decir que no vayamos a ver la historia como debe ser. Lo que vamos a hacer es, imaginémonos un rompecabezas, ¿sí? Y por eso es importante que nos veamos todos en cada reunión, ¿sí? En cada lección. La idea es que usted no se pierda ninguna. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Supongamos que yo tengo un rompecabezas, ¿sí? Aquí tengo una ficha. Pongamos que el rompecabezas es de este tamaño, ¿sí? Que la ficha del rompecabezas, cada ficha es de este tamaño. Cada vez que nos veamos, lo que vamos a hacer es ponerle una ficha a ese rompecabezas, ¿sí? Le vamos a poner una ficha al rompecabezas. ¿Qué pasa si usted deja de ponerle fichas? Posiblemente la imagen no sea tan clara, ¿sí? Ahora, por otro lado, usted ve esta ficha y usted dice, ¿qué veo? No veo mucho. Veo una flor, dos flores, la verdad no sé, ¿sí? Pero resulta que cuando usted pone la ficha en todo el rompecabezas, resulta que eran 3 flores que hacían parte de un hermoso paisaje del Taj Mahal, ¿sí? O resulta que era un árbol de manzanas justo al lado de la Torre Eiffel, ¿sí? Entonces, también por eso les pido paciencia, seamos muy pacientes, no sin dejar de preguntar, la idea es que pregunten, pero no vayan a desesperarse si en una ficha no encontramos respuestas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. No sé si de pronto con lo que he dicho hasta el momento tienen alguna pregunta. Vuelvo y digo, nuestro estudio va a ser una vista panorámica, va a ser por encima, pero créame que usted va a ver
va a notar, va a sentir, se va a sentir tranquilo con que la historia se está llevando de manera adecuada. Qué importante que hemos establecido una historia. ¿Por qué? Porque no es lo que nos dijo Alejandro por Facebook Live, ¿sí? Es que venga y verá, yo le pongo el video en Facebook para ver lo que él dijo. No, es esto, ¿sí? Todo está aquí, todo está aquí. Por lo tanto, si en algún momento no llegamos a leer algo, usted puede ir a la autoridad, puede ir a la Biblia y va a poder leer qué fue lo que no se leyó, ¿sí? Y de pronto va a entender el por qué se pasó por alto. No está directamente relacionado con el hilo conductor, pero sí va a ser también de mucho provecho. No quiero que deje esos pasajes por alto, que los pase por alto en su lectura ya personal, en el tiempo que usted vaya a tener aparte de este estudio, de este tiempo. No quiero que los pase por alto porque yo los pasé por alto. Es que Alejandro dijo que esos pasajes no importaban. No. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Dios a través de la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? No vamos a pasar por alto pasajes porque no sean importantes, no. Vamos a pasar pasajes por alto porque por el corto tiempo que vamos a tener este estudio, pues no podemos abordarlos todos. Y la idea es entender la historia, pero sí son pasajes importantes y eso quiero que lo tengan muy claro. La Biblia es importante de principio a fin. Cada libro, cada capítulo, cada versículo, ¿sí? Entonces, vamos a dar unos breves minuticos, un par de minuticos, a ver si de pronto hay algunas preguntas relacionadas con lo que hemos hablado, con la dinámica que se va a manejar en el estudio, ¿sí? Del propósito del estudio. Y de igual manera, no crean que porque no resolvimos alguna inquietud en este momento no se pueda resolver. Este video va a quedar en el grupo de Facebook de Comunidad Betel, ahí va a quedar, las dudas van a quedar, esto no se va a borrar. El hecho de que sea en vivo no quiere decir que se ve por una vez y ya, no, él va a quedar ahí, igual que los comentarios, ¿sí? Si hay un comentario, si hay alguna pregunta que de pronto se nos pasó por alto, entiéndanos también que por el corto tiempo no las podemos abordar todas. Usted dijo que podíamos preguntar y ahora nos dice que no preguntemos, no, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que por el corto tiempo que vamos a tener no podemos resolver todas las inquietudes, pero ahí van a quedar, ¿sí? La idea es que la idea es poderlas mirar después de la transmisión, poder responder si usted tiene alguna inquietud o algún comentario que quiera dejarle para el resto de personas que nos están viendo, que están viendo este video. Usted puede dejar el comentario ahí y las personas lo van a poder leer, claro que sí. Entonces, mientras, si hay alguna pregunta relacionada con lo que se ha hablado. La pregunta pues va relacionada cuando hablaste en Génesis. Sí. Y dice, ¿pero no cree que sintió la necesidad de crear al hombre? ¿Y cuál puede haber sido esa necesidad? Lo pregunta Juan Carlos Arroyave. Ya, Juan Carlos Arroyave nos pregunta si Dios, claro, hablábamos de que Dios no necesita nada, ni necesita a nadie para existir. Entonces, ¿por qué creó al ser humano? ¿Será que había una necesidad? Muy buena pregunta, pero lo vamos a ver más adelantico, ¿sí? Más adelantico vamos a responder la pregunta. Qué bueno que quedó escrita, vamos a tenerlo de pronto presente en las próximas veces que nos vamos a ver. Definitivamente, créanme que vamos a responder esas preguntas. ¿Listo? Entonces, bueno, ya para terminar, quería decirles que inicialmente el propósito de este estudio, nosotros como iglesia, como congregación, la congregación que forma parte de este grupo de Facebook, Comunidad Betel de Cali, nosotros estábamos manejando este estudio de manera cronológica, de manera ordenada de la Biblia, viendo la historia de manera ordenada, lo estábamos viendo los miércoles, ¿sí? Lo estábamos viendo los miércoles, era el espacio que nosotros como congregación estábamos sacando para resolver estas inquietudes, tener este estudio, pero lógicamente no pudimos continuar. Estamos obedeciendo a lo que dicen nuestras autoridades y más allá siendo responsables con la salud de las demás personas, no solamente con la nuestra, sino de las demás personas, y estamos cada miembro de la congregación, cada miembro de la iglesia en un aislamiento,
Entonces no sé si de pronto nos pudieron acompañar el domingo, igual ahí está en el grupo, que tuvimos la predica con nuestro pastor, y hemos tomado la decisión de la misma manera tener el estudio de los miércoles, pero, y aquí es donde quiero que estén de pronto muy atentos y de verdad se lleven este mensaje, esta información es muy importante. El estudio, el estudio inicialmente nosotros lo estábamos teniendo los miércoles, pero debido a las condiciones en las que estamos y que tenemos mucho tiempo, lo vamos a tener todos los días a la misma hora, ¿sí? Todos los días a la misma hora, todos los días a las 7 de la noche nos vamos a ver por este grupo, vamos a estar transmitiendo la clase, la lección, el estudio y usted nos va a poder acompañar, ¿sí? Si en algún momento usted no va a poder, pero es que ¿cómo no se va a poder conectar si está en la casa? Bueno, sabemos que aún en la casa hay responsabilidades, de pronto es un momento en el que usted está atendiendo una llamada, espero que no esté atendiendo una visita, o sencillamente está ocupado en alguna cosa, ¿sí? Y es totalmente respetable, totalmente normal, entonces usted va a tener la oportunidad de verlo ahí, ¿sí? Usted va a tener oportunidad de verlo rápido, de verlo todos los días de manera normal. Pero igual, si usted quiere acompañarnos en vivo para hacer algún comentario, para hacer alguna pregunta en vivo y que nosotros se la podamos responder, aquí nos vamos a ver el día de mañana a las 7 de la noche. Iglesia, familia, amigos, y hasta donde llegue esta transmisión, fue un gusto de verdad poder compartir este tiempo, este espacio, de verdad desde la distancia podernos sentir cerca y algo importante, sí, algo importante de pronto que se me estaba pasando y que usted lo tenga claro. Este estudio lo vamos a ir desarrollando a lo largo de 32 lecciones, ¿sí? O sea que van a ser 32 días los que nos vamos a ver. Si usted se pone a analizar realmente no es mucho para entender el mensaje o la historia que aquí en toda la Biblia, ¿sí? Podemos encontrar. Yo creí que iba a ser más, pues que usted dijo que era toda la Biblia, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar a lo largo de 32 lecciones, entonces realmente de verdad los esperamos en las próximas 31 lecciones. Tenemos otra familia desde muy lejos, desde Londres tenemos a Diana, ¿sí? A Diana, la sobrina de Marco. Un saludo muy especial, esperamos tenerte también en las próximas 31 lecciones. Esperamos tenerte por acá el día de mañana y pues compartir este espacio y que de verdad sea de provecho esto. Y mi gran amigo Nicio, también le mando un saludo y un fuerte abrazo desde la distancia para él, para su esposa, para su hijo y para su familia desde el Chocó. Y un saludo muy especial para especialmente para todos los Guaunán y los en verdad que nos están viendo. No siendo más, de verdad les deseo que terminen de pasar una muy buena noche, que aprovechen al máximo este tiempo que vamos a tener, ¿sí? Que puedan compartir en familia. Si usted de pronto por alguna razón este aislamiento lo está viviendo solo, pues créame que no está solo. Siempre vamos a estar aquí compartiendo la palabra, una que otra experiencia. Ahí está el grupo, si usted quiere comentar algo, usted quiere comentar algo en el video, ánimo. Ánimo que aquí estamos todos, no solamente estoy yo a este lado de la cámara, sino que están todas las personas que lo están escuchando. Y por último, y para despedirnos, muy precavidos, muy responsables con el aseo, ¿sí? Muy importantes con el aseo. Recuerden que no solamente se trata de su propia vida, sino que se trata de todas las personas que lo rodean a usted, lo rodean amigos, lo rodean familia y lo rodean de pronto familia de otras personas. De verdad, sea responsable y tanto con su propia vida como con la vida de los demás. Una muy buena noche y nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 7 de la noche por este mismo grupo y en la misma transmisión.